Corita Carrillo, de la Torre, Espinosa, Molina, Nayab, Pari, el titular de la Comisión Chávez, de Cosío, Transportes, Cordero, el legislador Leonidas Guayama, solicitó Valqui, la exoneración de la Acuña segunda Peralta, votación. Capuñay, Velázquez Quesquén, Pérez del Solar, Ceballos, sírvase marcar su votación. Se va a cerrar la votación. Votación cerrada. $60 votos a favor, 28 en contra, 0 abstenciones. Más. Apaza, verde. Urquizo, verde. Abugataz, verde. Gutiérrez, verde. Tubino, rojo. Uribe, verde. Neira, rojo. Gamarra, verde. 66 votos a favor, 30 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de segunda votación. Siguiente tema. Informe 22 de la Comisión de Ética Parlamentaria, que declara fundada la investigación seguida contra el congresista Modesto Julca Jara, declarándolo responsable de infringir los principios de transparencia y veracidad contenidos en el artículo 2 del Código de Ética Parlamentaria, recomendando la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes hasta por 120 días de legislatura, conforme lo establece el inciso D del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria. Se va a iniciar la sustentación del informe final número 22 de la Comisión de Ética Parlamentaria, que declara fundada la investigación seguida contra el congresista Julca Jara. Tiene la palabra el congresista Lai Sun, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria. Gracias, señor presidente. En efecto, este informe tiene que ver con la denuncia presentada contra el congresista Modesto Julca Jara. ¿Cuáles son los antecedentes de este proceso? Ha sido la denuncia periodística con fecha 6 de noviembre del 2012, en que los medios de comunicación difundieron una noticia según la cual el congresista Modesto Julca Jara estaría involucrado en un caso de nepotismo, pues en su calidad de vicepresidente de la Comisión de Fiscalización habría promovido la contratación de la hija de su esposa, señora Elizabeth Angélica Aliaga Alba, como asesora de dicha comisión de trabajo. Según la información periodística, en el mes de noviembre del año 2011, el congresista Modesto Julca habría solicitado al congresista Martín Belaúnde, en aquel entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, que contrate a dicha persona. Por su parte, el congresista Martín Belaúnde habría confirmado que tramitó la contratación de dicha asesora a pedido del congresista Julca, señalando que actuó de buena fe y que desconocía el vínculo que tendría dicha persona con el congresista. El congresista Julca habría señalado, según esta denuncia, que las imputaciones obedecerían a una venganza del presidente regional de Ancash por haber promovido una investigación en su contra, y asimismo habría admitido el vínculo con la señora Elizabeth Angélica Aliaga Alba, pero habría negado que hubiera pedido al congresista Martín Belaúnde que la contratara. Inicio de la investigación de oficio. La comisión en su 28ª sesión ordinaria acordó iniciar investigación de oficio a fin de verificar las imputaciones formuladas en relación al congresista Julca, pues de ser ciertas, infringirían los principios éticos de transparencia y veracidad contenidos en el artículo 2 del Código, el Código de Ética Parlamentaria. Asimismo, su conducta podría infringir
la prohibición contenida en el artículo 4, literal G del Código, que establece que un congresista no puede emplear o tener ad honorem en el servicio parlamentario de su despacho congresal o en las comisiones que integre familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. A pedido del congresista Juan José Díaz Dios, con fecha 8 de abril del 2013, durante su 36ª sesión ordinaria, la comisión acordó ampliar la investigación de oficio en relación al congresista Modesto Julca a fin de determinar si el congresista influyó en la contratación de la misma señora Isabel Aliaga en el departamento de redacción del Diario de Debates, infringiendo nuevamente las normas y principios del Código. Con fecha 22 de abril se notificó al congresista Modesto Julca la ampliación de la investigación y los anexos que la sustentan, a fin de que pudiera realizar sus descargos. Con fecha 6 de diciembre del 2012, 28 de enero, 29 de abril y 6 de mayo del 2013 se recibieron los descargos escritos y verbales del congresista Modesto Julca, quien expuso lo siguiente: que de acuerdo al artículo 1 de la ley número 26771, solo comete nepotismo quien posee facultades de nombramiento y contratación de personal, que ni él ni el presidente de la comisión poseen dichas facultades, sino que quien contrate es el personal administrativo del Congreso de la República, por lo que no se configura el delito de nepotismo. En segundo lugar, que la norma hace referencia a tener injerencia directa o indirecta ante los funcionarios administrativos responsables de la contratación, situación que tampoco se ha dado, pues en ningún momento ejerció de una manera directa alguna influencia ante el funcionario u oficina encargada del proceso de contratación. Tercero, que para existir injerencia directa, el funcionario debe tener un cargo o grado superior a quien tiene la facultad de contratación, pero en su caso se le acusa de haber influido en el aquel entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Martín Belaúnde Moreira, respecto de quien no tuvo un grado jerárquicamente superior. En cuarto lugar, agrega que la razón de fondo que ha suscitado la denuncia es que ha promovido la conformación de la Comisión Investigadora para los Gobiernos Regionales de Ancash y Cajamarca, aprobada el 14 de marzo del 2011 en la Comisión de Fiscalización, cuando el presidente era el congresista Martín Belaúnde. En quinto lugar, que este punto estuvo cerca de 6 meses en la agenda del Pleno del Congreso y el 20 de septiembre, después de un largo debate, logró que se conforme dicha comisión investigadora, añadiéndose la región Ucayali en los objetivos de la investigación, señalando que al día siguiente otro congresista presentó una reconsideración para evitar que se conforme esa comisión investigadora. En sexto lugar, respecto a si ha sugerido la contratación de la señora Elizabeth Angélica Aliaga, señala que al contraer matrimonio con su esposa actual, ella tenía una hija, la señora Elizabeth Aliaga, quien es casada. Agrega que tal vez debió comunicar la relación de parentesco que tenía con esta persona, pero él consideró que la señora Elizabeth Aliaga es una persona que tiene una vida propia. Señala que el grupo de trabajo en donde esta persona desempeñó funciones se desarrolló de manera separada de la comisión y que no ha tenido ningún contacto directo ni indirecto con la señora Elizabeth Aliaga Alba. Luego manifiesta que cuando se conformó la comisión de fiscalización, debido al volumen de trabajo, acordaron que se pediría 2 asesores adicionales, por lo que propuso la contratación de la señora Vanessa Paola Rojas, que esta señora prestó servicios pero finalmente no fue contratada, por lo que pidió al congresista Martín Belaúnde que oficiara al presidente del Congreso para que se regularizara su contratación, que entonces sí solicitó e insistió en que sea regularizada esta contratación, pero en favor de la señora Paola Rojas y no de la señora Elizabeth Aliaga. Afirmó también que quiere desmentir las declaraciones del congresista Martín Belaúnde, quien en una entrevista manifestó que no recordaba los hechos. Sin embargo, el 11 de marzo del presente año dijo lo contrario en la comisión. Asimismo, agrega que el congresista Martín Belaúnde, así como el congresista Heriberto Benítez, son miembros integrantes del Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional, bancada aliada del movimiento político Cuenta Conmigo, movimiento del presidente regional de Ancash, situación que restaría objetividad e imparcialidad a sus declaraciones testimoniales. Respecto a la contratación de la señora Elizabeth Aliaga en la oficina del Diario de Debates,
señaló que se deja entrever injustamente y sin prueba alguna que también habría tenido algo que ver en esta contratación y que desea descartar categóricamente su participación en este hecho. Que tal como se puede apreciar en el informe 267-2013 de fecha 18 de marzo, emitido por la jefa de Recursos Humanos del Congreso, el proceso de contratación de la señora Elizabeth Aliaga se ha realizado cumpliendo estrictamente con todos los pasos formales previos que requiere el mismo. ¿Cuáles han sido los objetivos de la investigación? Primero, establecer si el congresista Modesto Julca Jara, siendo vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, sugirió al congresista Martín Belaúnde Moreira, presidente de dicha comisión, la contratación de la señora Elizabeth Angélica Aliaga Alba, hija de su esposa, en dicho grupo de trabajo, y si con ello infringió los principios de transparencia y veracidad contenidos en el artículo 2 del Código, así como la prohibición de no emplear en las comisiones que integre familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad contenida en el artículo 4, literal G del Código. Y en segundo lugar, establecer si el congresista Modesto Julca Jara influyó en la contratación de la señora Elizabeth Aliaga Alba en el departamento de redacción del Diario de Debates y si con ello infringió principios éticos contenidos en el Código. En el análisis de los hechos, en primer lugar, acerca de si el congresista Modesto Julca sugirió al congresista Martín Belaúnde la contratación de la señora Elizabeth Angélica Aliaga, hija de su esposa. De las investigaciones realizadas se concluye que el congresista Modesto Julca Jara sí tiene un vínculo de parentesco por afinidad con la señora Elizabeth Aliaga Alba, al tratarse de la hija de su esposa, y pese a ello sugirió al congresista Martín Belaúnde Moreira su contratación sin informarle de dicho vínculo de parentesco. Y esta conclusión es por las siguientes razones. Primero, que así lo señala el informe de Recursos Humanos número 1040-2012, de fecha 7 de noviembre de 2012, según el cual el congresista Modesto Julca Jara se encuentra casado con la madre de la trabajadora, lo cual implicaba indicios de comisión de falta disciplinaria grave, por lo que se impuso a esta trabajadora la sanción de despido. Así también lo ha reconocido el propio congresista Modesto Julca Jara. En segundo lugar, el congresista Modesto Julca no informó al congresista Martín Belaúnde la relación de parentesco que tenía con la señora Elizabeth Aliaga, a pesar de que él y la trabajadora Elizabeth Aliaga integrarían el mismo grupo de trabajo. Así lo declaró el congresista Martín Belaúnde Moreira, quien ante la comisión afirmó textualmente: esta circunstancia, es decir, el parentesco entre el congresista y la trabajadora, nunca me fue comunicada. Así lo reconoce el propio congresista Modesto Julca, quien ante la comisión afirmó que tal vez debió avisar, pero que no lo hizo porque consideró que era una persona que tenía una vida propia. En tercer lugar, la señora Elizabeth Aliaga tampoco declaró el vínculo de parentesco que tenía con el congresista Modesto Julca, ni en la primera ni en la segunda contratación. Ambas se dieron antes de la denuncia pública. En su declaración jurada de datos personales de fecha de diciembre del 2011, se puede apreciar textualmente lo siguiente. Dijo no tener vínculo de afinidad hasta el 2º grado con algún congresista o funcionario del Congreso de la República. Y lo mismo consignó en su declaración jurada de datos personales de fecha 1 de agosto del 2012, al momento de ser contratada como trabajadora del Diario de Debates. Luego el congresista Martín Belaúnde afirmó lo siguiente ante la comisión: que el congresista Modesto Julca le sugirió la contratación de la señora Elizabeth Aliaga Alba y de dos personas más, el señor Hugo Zavala y la señora Vanessa Rojas, que por tratarse del vicepresidente de la Comisión de Fiscalización accedió a su pedido y solicitó la contratación de estas tres personas. En el acta de instalación del grupo de trabajo de la Comisión de Fiscalización de fecha 16 de noviembre del 2011, se aprecia la participación de estas tres personas, así como del congresista Julca Jara. En el acta de instalación se dice lo siguiente: en la ciudad de Lima, siendo las 8:30 de la mañana del 16 de noviembre del año 2011, se instaló el grupo de trabajo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, con la participación del señor congresista Dalmacio Modesto Julca Jara y del doctor Álvaro Vidal Rivadeneira, presidente ejecutivo de Salud. Por el Congreso de la República participaron también los señores Walter Menchola Vázquez, Carlos Ocio Acuña, Vanessa Rojas y Fuentes, Hugo Zavala Chávez, Elizabeth Aliaga Alba, estas tres personas recomendadas por el congresista Modesto Julca, y Víctor Soto Remusgo.
El congresista Modesto Julca no ha brindado una explicación razonable a los siguientes hechos. Primero, ¿por qué no comunicó al congresista Martín Belaúnde Moreira la relación de parentesco por afinidad que tenía con la señora Elizabeth Aliaga Alba, a pesar de que integraban o integrarían el mismo grupo de trabajo? El congresista Modesto Julca ha manifestado que la señora Aliaga llevaba una vida personal propia, es decir, desligada de la suya. Sin embargo, el hecho cierto es que era su pariente y él lo sabía al recomendarla ante el presidente de la comisión. En segundo lugar, ¿cómo es que la señora Elizabeth Aliaga, quien nunca había trabajado en el Congreso, llegó a trabajar a la comisión donde él precisamente era vicepresidente y a pesar de que no se difundió ninguna convocatoria para ese puesto de trabajo? El tercer hecho es cómo llegó su nombre al congresista Martín Belaúnde Moreira, ya que él no la conocía con anterioridad. En cuarto lugar, ¿por qué la señora Aliaga falta la verdad en su hoja de vida y declara que no tiene vínculo de afinidad hasta el segundo grado con algún congresista? En quinto lugar, respecto al dicho del congresista Modesto Julca de que su conducta no constituye la figura de nepotismo contenida en la ley número 26771, ley de nepotismo, cabe señalar que la comisión investiga y sanciona la conducta de los congresistas a partir de una interpretación de los principios contenidos en el Código de Ética Parlamentaria, que aspiran a un ideal de conducta que deben mostrar los congresistas, con respeto a su jerarquía constitucional y no a partir de normas del derecho administrativo o derecho penal. La comisión no es competente para determinar si el congresista cometió o incurrió en delito, sino que se limita a determinar si su conducta infringió principios del Código de Ética Parlamentaria. El segundo punto de la investigación, acerca de si el congresista Modesto Julca influyó en la contratación de la señora Elizabeth Aliaga Alba en el Departamento de Redacción del Diario de Debates y si con ello infringió principios éticos contenidos en el Código. La Oficialía Mayor informó a la Comisión que según el proveído número 09978 de fecha 1 de julio de 2012, se procedió a la contratación de la señora Aliaga por disposición del presidente del Congreso. Por ello se solicitó al congresista Daniel Abugataz que informe si durante su gestión como presidente del Congreso el congresista Modesto Julca le solicitó o sugirió la contratación de la señora Elizabeth Aliaga Alba en la dependencia del Diario de Debates. El congresista Daniel Abugataz informó a la comisión que el congresista Julca en ningún momento le solicitó ni sugirió la contratación de la señora Elizabeth Angélica Aliaga, ni de ninguna otra persona. Dejó constancia además que desconocía que la aludida señorita tenía un vínculo de parentesco con el mencionado congresista. Por tanto, con la documentación remitida a la comisión por Oficialía Mayor, se acordó que no existen indicios para concluir que el congresista Modesto Julca Jara haya influido en la contratación de la señora Elizabeth Aliaga Alba en el Departamento de Redacción del Diario de Debates. Por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones de la comisión? De acuerdo al expuesto, la comisión, por acuerdo en mayoría de sus miembros, acordó lo siguiente: declarar infundada la investigación en el extremo que el congresista Modesto Julca Jara haya influido en la contratación de la señora Elizabeth Aliaga Alba en el Departamento de Redacción del Diario de Debates y que con ello haya infringido principios éticos contenidos en el Código, por no existir indicios que confirmen dichas imputaciones. En segundo lugar, declarar fundada la investigación en el extremo que el congresista Modesto Julca Jara, siendo vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, sugirió al congresista Martín Belaúnde Moreira, presidente de dicha comisión, la contratación de la señora Elizabeth Angélica Aliaga Alba, ocultándole que era hija de su esposa. Por tanto, la comisión acordó declararlo responsable de infringir los principios de transparencia y veracidad contenidos en el artículo 2 del Código, así como la prohibición de no emplear en las comisiones que integre familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad contenidas en el artículo 4, literal G del Código. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, literal D del Código, recomendar al Pleno del Congreso imponer al congresista Modesto Julca Jara la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes hasta por 120 días de legislatura. Eso es todo, señor presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, congresista Lai-Sun. Tiene la palabra el congresista Modesto Julca Jara. Me voy a inspirar en ti.
Hola. ¿Ya está listo? Ya. Señor presidente, señores colegas, tengo la obligación de poder presentar los descargos ante el informe de ética que el congresista presidente acaba de darnos a conocer. En principio, señor presidente, me apena mucho tener que podemos haber llegado a esta situación, pero tenemos que afrontarlo y aclararlo. Creo que finalmente esa es la intención de este espacio en el que se me permita poder dar a conocer. Presidente, como se ha manifestado al inicio de la presentación, todo esto nació de una denuncias periodísticas en el que decían claramente que yo había contratado a una hija directamente en el despacho de la comisión. Esa fue la denuncia. Congresista Modesto Julca contrata a hija y me acusan de nepotismo en la prensa. Toda la prensa, una semana completa, sacó en los titulares que yo había cometido nepotismo. Y eso es lo que generó, y como corresponde, de oficio, la investigación que ha realizado la Comisión de Ética y como corresponde hacerlo, presidente. Muy bien lo ha presentado en el sentido que la investigación debería verificar las imputaciones, nepotismo que habría infringido y lo que finalmente agregaron en la investigación, el tema de transparencia, ¿no?, que también está incluido en nuestro Código de Ética. Los supuestos de nepotismo, presidente, tal también como lo ha presentado y el presidente, voy acá rápidamente a demostrar que de acuerdo a la ley 26771, ¿no?, tal como se ha configurado y se ha desarrollado la investigación y además, que creo que el informe mismo lo ratifica, no he cometido nepotismo. No habría podido cometerlo, presidente, porque la señora Elisa de Aliaga, si bien es cierto, es hija de mi esposa, no es pariente directo mío. Avance, por favor. No, y más aún, presidente, también está demostrado que no he ejercido una influencia directa en las personas que contrataron, ¿no?, y indirecta, más aún, en todo el proceso administrativo que voy a pasar rápidamente luego, presidente, no tuve ninguna injerencia directa. Lo que hay es efectivamente, ¿no?, lo dicho por nuestro colega Martín, presidente, en el que hace ver como que yo habría sugerido la contratación de las 3 personas que se ha mencionado. No, pero en todo caso, presidente, el tema central de lo que se me acusó inicialmente de nepotismo no está configurado, ¿no? No está demostrado que no existe, presidente, tal nepotismo, ¿no? Y luego se amplía la investigación, porque la señora Aliaga continuó luego trabajando en otra área del Congreso, ¿no? Y también luego de la investigación misma de la comisión, luego de una amplia y exhaustiva investigación, presidente, se demostró que tampoco no interviene en esa contratación. No, eso ha sido corroborado por el mismo informe. Finalmente, presidente, mi presentación de veras hacerlo corto, porque finalmente es un tema de la percepción y de lo que ha ocurrido finalmente durante la misma investigación. Regrese, por favor. Regrese, por favor. Regrese a donde estamos. Presidente, el informe, regrese, por favor. El informe, presidente, según lo que ha presentado el presidente de Ética, se configura en 4 aspectos, ¿no? Uno es que yo no habría comunicado la relación de parentesco que tengo, ¿no? Ese es el tema central en el que culmina el informe. Y que la señorita Aliaga, o la señora Aliaga, no declaró su relación de parentesco en la declaración que todos los trabajadores están obligados a presentar, cosa en la que no tengo que ver en una manera directa, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, presidente, el informe ni la investigación no ha podido configurar cómo es que se llegó a trabajar, cómo es que la señora Aliaga llegó a trabajar a la comisión, ¿no? Y luego, cómo es que, presidente, también, y está demostrado en la investigación, en la oficina de Diario de Debates también llegó a trabajar, pero eso se ha demostrado que no tuve que ver, porque había una investigación exhaustiva en ese sentido. Entonces, presidente, todos estos hechos son los que finalmente, presidente, se basan para poder imputarme la sanción y luego plantear los 120 días que ha presentado la comisión. Quiero mostrar, presidente, los elementos, avancen por favor, de todo el proceso
Bueno, también quiero, presidente, ratificarles de que desde un inicio mostré mi disposición para la investigación y asistí hasta en 2 oportunidades a poder presentar los descargos que la comisión solicitó en su momento, ¿no? Tanto documentada como personal y verbalmente, ¿no? Y ambos, presidente, en ambas presentaciones considero que demostré que la contratación había seguido un procedimiento interno y en el que yo directamente no había nada tenido que ver, más aún tratándose de una persona que no tiene, repito, un parentesco o vinculación directa con mi persona, presidente. Es una persona que tiene una vida propia, una señora que ha tenido trabajos en el Estado, ha trabajado en otras instituciones y finalmente llegó a trabajar por mutuo propio aquí en el Congreso. Avance, por favor. Bueno, acá hay unos documentos que obran en el expediente y en el informe de cómo se desarrolló todo el proceso, ¿no? En el aspecto administrativo están los informes, están los memorandos correspondientes. Avance, por favor. Todo esto, presidente, obra en la investigación que demuestra claramente que hubo un proceso interno que se desarrolló para la contratación con los plazos necesarios como normalmente se dan. Y finalmente, presidente, el informe inicial de la imputación con los mismos cargos indicaba una sanción de 30 días, ¿no? Y en una sesión, presidente, en la que participaron 4 congresistas, se elevó la sanción a 120 días, ¿no? Esto considero, presidente, que se dio de una manera totalmente desproporcionada e injusta, ¿no? Porque además, finalmente, avance por favor, el mismo presidente de la comisión firmó con reserva el incremento de la sanción, ¿no? En ese sentido, presidente, de alguna manera, lo que he tratado, presidente, de hacer ver y de dar a conocer es que no ha habido, en principio, y el mismo informe también lo recoge, no ha habido nepotismo, que es lo primero que se me acusó, que es lo que la prensa y todo lo que inicialmente se generó de la campaña, presidente, fue la acusación de nepotismo, que está probado que no existió el nepotismo. No se dio, no se configuró por el aspecto no solo legal, sino por la falta de demostrar que hubo una injerencia directa, ¿no? Y el informe contiene una sanción basada mucho en elementos de alguna manera subjetivos, presidente, porque en el segundo caso está demostrado que donde se hizo toda la investigación documentaria, donde no tuve participación directa. Y, señor presidente, en ese sentido, presidente, estimados colegas, pido que se tenga en cuenta lo que he expuesto, de tal forma que solicito el archivamiento de este caso y, en todo caso, me someto a la decisión que adopte el Pleno, presidente. Y, finalmente, presidente, amigos, colegas, de hecho, esto generó un tema mediático en el que tengo que pedir disculpas por todo lo que se generó en ese momento y que de alguna manera nos afectó a todos. En ese sentido, presidente, agradezco la atención de todos ustedes y espero que puedan evaluar los hechos que he presentado y he demostrado, presidente. Muchísimas gracias. Gracias. Se abre el debate. Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero hacer un brevísimo informe de hechos acerca de este infeliz incidente que solo corrobora lo que he dicho reiteradamente a diversos órganos de prensa, que quien acaba de hablar, desgraciadamente, tiene una memoria demasiado modesta. Señor presidente, por el mes de noviembre más o menos, siendo yo presidente de la Comisión de Constitución, siendo quien acaba de hablar vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, él me pidió, con palabras anecdóticas que por respeto al Pleno no voy a transcribir, me pidió que contratara, que yo dispusiera o solicitara, porque en realidad los presidentes no contratan, solicitan la contratación de un equipo de personas para el aspecto del informe de fiscalización. Y en efecto, de acuerdo a ese pedido, yo solicité la contratación del señor Hugo Zavala, de la señora Vanessa
¿cómo se llama? Vanessa Rojas, y de la señorita Elizabeth Angélica Aliaga Alba. El congresista Modesto Julca Jara no tiene obviamente parecido de nombres. Yo honestamente no sé con quién está casado, solo sabía o supe que estaba casado después el señor que acaba de precederme en el uso de la palabra. En efecto, se contrataron al señor Hugo Zavala. Debo decir que hizo, en mi opinión, un excelente trabajo. Trabajó junto con el señor Walter Menchola, que era el jefe del equipo de trabajo. La señora Vanessa Rojas no pudo ser contratada, creo que trabajó ad honorem o sin pago, para decirlo más claramente, creo que un par de semanas o 3 semanas. Pero la señorita Elizabeth Angélica Aliaga Alba sí trabajó hasta el final. Y debo decir que efectivamente trabajó. La calidad de su trabajo, no sé, no la podría calificar. Yo le pregunté al señor Menchola, sí me dijo, trabajaba, estaba ahí, iba a papeles, venía por acá. Y en efecto estaba muchas veces en la computadora, cuando en una de las salas del edificio Víctor ahí de la Torre, proyectábamos el informe y... Tiempo adicional. Y le ruego que el necesario. Y a veces hasta creo que yo le dicté, cambie esto, ponga lo otro, etc. O sea que la señorita trabajó. Bueno, terminó el mandato, el informe fue aprobado por la comisión, luego fue rechazado por el Pleno porque pidieron que se ampliara el informe, pero el hecho es que yo nunca más tuve que hacerlo. Encontrándome yo un día en Pucallpa, me llamaron para decirme que había salido una denuncia en el sentido de que esta señora Elizabeth Angélica Aliaga Alba era hijastra del señor, o sea, hija de su esposa. Bien, como ustedes han podido ver, un acta o una reunión en el Seguro Social en la que fue el equipo de trabajo, no el grupo, sino el equipo que dirigía el doctor Walter Menchola. Estaba la señorita, yo no estuve, pero sí el congresista que me ha precedido en el uso de la palabra. Señor, estos son los hechos. Me solicitaron que la contratara y se contrató. Ella trabajó. Pero yo quisiera hacer una pequeñísima pregunta. ¿Cómo podía yo pedir la contratación de un ser humano, como diría mi querido vocero, de quien no tenía la menor idea de su existencia? Tiempo adicional, Mauricio. Dios en su infinita bondad me mandó un correo electrónico diciéndome: contrata a Elizabeth Angélica Aliaga Alba. Yo tuve una inspiración divina, o sabe Dios qué. ¿Puede aceptarse semejante lógica? Señor presidente, esto es absurdo, absurdo, una ofensa a la inteligencia de los miembros de este pleno.
Yo, señor, soy una víctima de este asunto, porque el señor cometió lo que en buen romance se denomina un abuso de confianza y un engaño. Yo lamento que el señor no haya tenido la mínima hidalguía de pedirme disculpas. Lo lamento, pero lamento aún más que no haya tenido también la decencia de pedirle disculpas al Pleno del Congreso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Me pide la palabra el congresista Humberto Lay. Le recuerdo que él, como presidente de la comisión, tiene el uso de la palabra final, salvo que quiera hacer algunas precisiones. Tiene el uso de la palabra, congresista Lay. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, quiero hacer precisiones sobre lo que ha declarado el congresista Modesto Julca. Yo lamento que esté, no sé si voluntario o inconscientemente, está distorsionando el informe de la comisión. No se está recomendando una sanción por nepotismo. He dicho muy claramente que no es facultad nuestra determinar si hay delito o no, es por infringir principios del Código en cuanto a veracidad, transparencia y la prohibición expresa que está en el Código de contratar en su despacho o en las comisiones donde trabaja personas que tengan relación hasta el cuarto grado de consanguinidad y segunda de afinidad. En segundo lugar, la falta de veracidad, lamentablemente lo estamos comprobando, porque primero a la prensa dijo que él nunca había sugerido al congresista Martín Belaúnde que hubiera acerca de la contratación de esta señorita. Primero a la prensa dijo no. Luego, ante la comisión, reconoció que había cometido un error al no decirle al congresista Martín Belaúnde que era su hijastra. O sea que estaba reconociendo que sí había sugerido. Pero luego ahora nuevamente niega que haya sugerido su contratación. Y esto también al mismo tiempo es falta de transparencia, porque él debió decirle al congresista, al haberle sugerido, debió decirle que era hija de su esposa. No lo hizo. Entonces, luego también menciona en su descargo que injustamente la comisión le está acusando que la señorita Aliaga no consignó en su declaración jurada que era hija política del congresista. No estamos acusando al congresista de ello. Lo hemos puesto como referencia para ver que coincide el no declarar al congresista con la negativa o el no declarar también de la hija política en cuanto a esta relación de parentesco por afinidad. Tampoco le estamos acusando porque la señorita no asistió a la comisión. Nunca le hemos invitado a asistir a la comisión porque no fue necesario. Lo único que nosotros necesitábamos saber era si realmente el congresista había recomendado y si era efectivamente su hija política, lo cual confirmamos con documentación el hecho de la relación. Entonces, quiero reafirmar y enfatizar esto. No se recomienda sanción por nepotismo, es por falta de veracidad, por falta de transparencia y por infringir una norma que tiene que ver con contratación de personas con este grado de parentesco en una comisión donde él era vicepresidente. Ahora, estamos, como Comisión de Ética, vemos la ética de los congresistas que tiene que ver con una conducta que debe ser la ideal. Y aunque él no haya contratado directamente, porque eso sí dice la ley en cuanto a nepotismo, si está prohibido tener o contratar personas, tampoco hay que recomendar a una persona para que tiene relación de parentesco en una comisión en la cual él es parte y sobre todo vicepresidente. De tal manera que en eso consiste el informe de la Comisión de Ética y no otra cosa, ¿no? Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Modesto Julca.
Gracias, presidente. Presidente, por intermedio de usted, con todo respeto a todos los colegas, quiero reiterar el pedido de disculpas que lo hice al final de mi presentación, tal vez no sé, y lo mismo hice en la Comisión de Ética, y Martín, igual creo que en las veces que conversamos te hice ver lo mal que sentía por toda esta situación, como tú lo has dicho, ¿no? Y reitero en todo caso un pedido de disculpas adicional, independiente a lo que se decida, ¿no? Eso, por favor, presidente, espero que me lo permita. Por otro lado, presidente, creo que tal como también lo ha manifestado el señor presidente de la Comisión de Ética, lo que yo en la comisión, y está en las actas, reconocí el error de no haberle avisado, pero después de que yo me entere que esté trabajando. Como lo ha mencionado, presidente, en el momento de la instalación del grupo de trabajo que fue en la Oficina de Salud, el presidente de la comisión, Martín Melone, me solicitó que vaya a representarlo en la instalación. Y efectivamente me apersoné, y ahí es lo que encontré al grupo formado. Es el grupo especial que se formó para salud. Y es la oportunidad en la que vi a la señora Aliaga con todo el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, es eso el momento en el que yo igual, y creo que también, tal como lo ha manifestado, se corrobora, presidente, que luego se desarrolló el trabajo del grupo, pero repito y reitero, presidente, pues en ese sentido, presidente, solo quería eso, y repito y reitero las disculpas necesarias, presidente, de lo que ha acontecido, porque esto generó efectivamente un tema mediático que de hecho afectó a todos. Gracias, presidente. Igual me voy a atener a lo que el Pleno en todo caso determine, presidente. Gracias. Congresista Falconín. Señor presidente, señores congresistas, yo creo que es muy importante lo que aparece en el punto 9 de los considerandos de la resolución emitida por la Comisión de Ética. Y yo traigo a colación este tema porque dice de que en consecuencia cabe concluir que la conducta de un congresista que sugiere la contratación de una persona con la que tiene vínculos de parentesco por afinidad. Aquí no hay parentesco por afinidad. El parentesco es por consanguinidad, es por matrimonio o por afinidad. Afinidad, ¿hasta dónde alcanza el parentesco? Hasta los suegros en primer grado, los cuñados en segundo grado. En este caso, la hijastra no es su pariente, no tiene ningún parentesco legal, ¿no? Yo quiero hacer esa precisión. Y adicionalmente dice que esta conducta también infringe la prohibición de todo congresista de no emplear en las comisiones que integre familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o segunda afinidad. Tampoco se da el supuesto en este caso concreto, ¿no? 4º grado de consanguinidad, si es en la línea colateral, es primos hermanos, ¿no? Y si es en la línea recta, sería del bisabuelo hasta el bisnieto, que tampoco se da el supuesto. Y si fuera segunda de afinidad, estaríamos frente al caso de los cuñados. Entonces, evidentemente que aquí no ha habido nepotismo, como bien dice el señor presidente de la Comisión de Ética. Eso es muy importante tenerlo presente. También es importante resaltar, señor presidente, de que para este caso, ¿cómo se ha hecho la valoración? ¿Cómo es que ha hecho la Comisión de Ética para valorar y aplicar la sanción? Algunos congresistas conversaban y decía, en el caso de los congresistas que tuvieron trabajadores fantasmas, se les suspendió 120 días. En los otros casos, en otros periodos, el congresista contrató a su pariente y se le impuso 120 días. Pero este no es el caso. Es por eso que refiere el congresista Modesto Julca que en la Comisión de Ética, el señor presidente de la comisión propuso 30 días. Y en el debate de la comisión se replanteó y se vota por 120 días. Nosotros sabemos de que aquí esto no ha pasado por un test de proporcionalidad. No ha habido razonabilidad para la aplicación de la sanción, no ha habido una valoración adecuada, no ha habido idoneidad del medio o medida, tampoco está acreditada la necesidad de una sanción tan dura, y también se atenta contra el principio de razonabilidad.
Yo sí estoy de acuerdo que se le sancione al congresista Modesto Julca, porque efectivamente omitió comunicar de que era su hijastra, pero tiene que ser una sanción adecuada, una sanción que definitivamente corresponda a la falta que ha cometido. En este sentido, señor presidente, yo creo que es sumamente importante, como planteo como una cuestión previa, que regrese a la Comisión de Ética para que se le aplique la sanción que corresponda. Culmine, congresista. Y en todo caso, finalmente, si no se fuese de ese parecer, aquí en el Pleno se aplique una sanción que realmente responda a la falta que ha cometido. Haciendo presente que el congresista Modesto Julca ha pedido disculpas, está pidiendo una interrupción el congresista Humberto Olay, señor presidente. Si usted lo permite, ha pedido una interrupción al congresista Humberto Olay. Congresista Olay. Gracias, congresista Falconi, gracias, presidente. Solamente una aclaración sobre el grado de afinidad, ¿no? El artículo 137 del Código Civil dice lo siguiente acerca del parentesco por afinidad. El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad. De tal manera que en este caso la esposa tiene primer grado de consanguinidad con la hija. Por matrimonio, entonces el congresista tiene primer grado de afinidad con la hija de la esposa. O sea, el grado de afinidad es de primer grado, en este caso, ¿no? Solamente eso. Y eso ha sido corroborado también con informe de la Oficialía Mayor del Congreso. Gracias. Congresista Mávila. Perdón, congresista Falconi, culmine. Solamente para concluir, señor presidente, en este caso el congresista Modesto Julca ha pedido disculpas al congresista Martín Belaunde porque realmente se las debe, ha pedido disculpas al Pleno y lo único que tenemos que hacer nosotros es actuar realmente con un criterio de justicia. No todas las sanciones pueden ser, se puede imponer 120 días. En otros casos, por hechos mucho más graves, se ha puesto 120 días. En este caso debe reducirse. Vamos. Congresista Mávila. Señor presidente, yo creo que en un enjuiciamiento ponderado del supuesto de hecho, pasa, señor, por entender que estamos hablando de este proceso. Para no actuar reactivamente, señor, diciendo como se actuó en un sentido en determinado proceso previo, en el subsecuente se tiene que actuar, pues. Y entonces pasamos por encima del supuesto práctico concreto que estamos enjuiciando y nos movemos ya en una lógica de cómo fue en un caso, cómo fue en otro. Sin embargo, señor, hay criterios de predictibilidad y yo creo que por razones de seriedad debemos intentar avisorar cómo se procedía en este Congreso en casos no tan similares, pero más o menos análogos. A la congresista Tula Benítez, de filiación aprista, por la contratación de supuestos trabajadores fantasma, se le aplicó 3 meses de sanción. Bueno, eso es lo que yo tengo dicho, si por favor me precisarán si es que estoy incurriendo en un error. Perdón. Sí, con todo gusto, congresista Mulder. Congresista Mulder. Informe estará leyendo la congresista Mávila, pero a la congresista Tula Benítez se le aplicó 120 días y encima se le desaforó del Congreso, presidente. O sea, no volvió a ser parlamentaria. O sea, fue una de las sanciones más graves que hubo. Y efectivamente, hubo discusión sobre la probanza de los hechos. Pero no puede decirse que 30 días. Eso es falso. Basta leer los periódicos. Fue de conocimiento público. Continúe con esta Mávila. Bueno, en todo caso la historia es la historia, ¿no? Aquí se dice que primero hubo una sanción o una no sanción y a posteriori una sanción. Pero en todo caso, señor, no estamos tratando este problema. Estamos simplemente citando un antecedente.
Y creo que la pregunta que tenemos que plantearnos hoy día y aquí, más allá de las filiaciones o de las cercanías políticas, es la siguiente. ¿Es correcto que un vicepresidente de una comisión induzca, proponga como asesora de esa comisión a una persona que es hija de su cónyuge? ¿Es correcto eso, colegas? Yo pienso que no. Y en consecuencia, si bien tenemos que tener un juicio ponderado, no abusivo, evidentemente no podemos, creo, decir que no ha habido infracción, salvo que se sustente la argumentatividad en el sentido de que sí se puede sugerir que una persona vinculada al vicepresidente de la comisión pueda trabajar como asesora en la misma comisión. Yo creo que eso no es idóneo y creo que, por ejemplo, cuando se presentan currículum, habría que ver si las habilidades y destrezas de esa asesora eran compatibles o no con la función que ejerció. Y si no hubiera habido ese vínculo, si hubiera sido nombrada o no, o si de alguna manera neutralizó una competencia que pudo haber sido leal en relación a otros postulantes. Yo creo por eso, colegas, que un criterio adecuado, por lo menos desde mi modesto punto de vista, es que sí, acá hay una infracción. Obviamente no hay delito, pero hay una infracción ética. Continúe. Permítame terminar. Si hay pues un vínculo indirecto, ¿no? O no hay ningún vínculo, hay un vínculo indirecto. Y ese vínculo indirecto no se debe hacer, no es una correcta conducta que como Congreso debemos imprimir como imagen de lo que un congresista debe hacer. Y por esa razón, más allá de que se sancione más o menos, creo que la sanción es muy alta. Yo estaría por la media, no por 30 días ni 120, sino por 60, en mi punto de vista. Pero creo, un momentito le voy a dar, permítame terminar de exponer un punto de vista. Pero creo, colegas, que lo que no debemos hacer son dos conductas. Una, decir aquí no pasó nada. No, pues sí pasó y es incorrecto lo que pasó. Pero por otro lado, pensar, colegas, que esto es un asunto de vendetta política, ¿no es cierto? Aquí no estamos juzgando la agrupación política a la que pertenece el colega. Estamos juzgando una infracción de naturaleza ética. Y yo sí creo que hubo la infracción. Le voy a dar un minuto, congresista. Continúe. Consecuencia, perdón, termino, señor, amerita una sanción, independientemente de que sí aprecio el pedido de disculpas. El congresista convergerá con nosotros en que la imagen del Congreso pues es la que permanentemente está en cuestión. Gracias. Me pide la palabra la congresista Salgado, señor. Congresista Salgado. Gracias, presidente. No solamente para decirle cordialmente a la congresista Mavila que esas reflexiones nos hubieran gustado a nosotros cuando dice que no debemos actuar emocionalmente, que cada caso se tiene que ver con objetividad. Esas mismas reacciones nos hubieran gustado ver nosotros cuando pedíamos que no se sancione y les decíamos: están poniendo la valla muy alta, le decíamos, para una, ¿qué? Ni siquiera infracción, a un reclamo constitucional que hacía la congresista Marta Chávez. Les dijimos, están poniendo la valla muy alta porque se van a presentar cosas en el camino, lo que está ocurriendo. Y sí, pues, a nosotros los congresistas nos advirtieron a todos, desde el primer momento cuando asumimos el cargo, de que aquí estaba prohibido traer familiares porque íbamos a caer en el delito de nepotismo. ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos todos? ¿Le quisimos sacar la vuelta a la ley? Se le sacó la vuelta, pues. Culmine. ¿Tiene que sancionarse? Sí, pues, porque ahora, con este prestigio que lamentablemente tiene nuestro Parlamento, si vamos a seguir en la tónica de retrasar, yo le pediría ahí al congresista de la bancada que ha pedido que esto se pase a comisión, no prolongue más la agonía del congresista Julca, resolvamos esto de una sola vez y tratemos de levantar la imagen del Congreso, señor, tan deteriorada que está en estos últimos días. Gracias. Culmine, congresista Mavila.
Presidente, yo he aludido de que estamos juzgando este caso y los criterios, señor, y ponderaciones de cada caso se ven pues en el momento en que se analiza la casuística. Mi punto de vista es el que ya he reseñado, señor, y no tengo más argumentos que añadir. Gracias, señor presidente. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, créame que con todos los años que llevo aquí en el Congreso y he visto tantos casos como este, no puede resultar satisfactorio para ningún parlamentario tener que hacer este tipo de opiniones. Y yo creo que el congresista Modesto Julca ha expresado una disculpa, lo cual implica un reconocimiento. Pero al mismo tiempo sigue sosteniendo la peregrina tesis de que el congresista Martín Belaúnde contrató a su hijastra de casualidad y que él se encontró con ella y que su pecado está en no haberlo advertido a posteriori. Tesis que es muy poco creíble. Yo creo, presidente, yo recuerdo el caso del congresista Ricardo Pando, que también infringió el Código de Ética en una oportunidad, pero él, en su intervención, antes de que comenzara el debate, reconoció su falta, pidió disculpas y dijo que se sometía al criterio del Pleno. Y en función de ese criterio, presidente, se evitó el debate y se aprobó. En este caso yo creo que lo más recomendable, lo que por su intermedio yo le recomendaría al congresista Julca, presidente, es que haga lo mismo. Si está ya reconociendo el error, que simplemente se allane y usted puede pasar a votación, presidente. Teniendo en cuenta que estamos en la cifra más baja de la historia de los últimos 20 años de aceptación del Parlamento. Teniendo en cuenta que 6% nomás de las personas encuestadas consideran que este Parlamento es un Parlamento honesto. El otro 94% considera que es un Parlamento corrupto. Y cuando se les pregunta cuál es la institución más corrupta de todas, sale el Parlamento en primer lugar. Nosotros no manejamos recursos económicos, nosotros no disponemos las construcciones de obras, nosotros no podemos determinar que una empresa tenga tal y cual otro beneficio, pero esta es catalogada la institución más corrupta. Y lo poco que puede hacerse es justamente en casos de corrupción, son casos como este. Son casos como este. Y estamos teniendo ahora, todos los parlamentarios, a la salida del Congreso, otra vez a la prensa, preguntándonos por otro colega congresista, ¿no?, que está en un serio problema también. ¿Y qué hacemos, presidente? Buscamos después la píldora, que no es nepotismo, que en realidad es primer grado y no segundo. ¿Ustedes creen que la población, presidente, va a aceptar, va a colegir que esta institución vaya con ese tipo de remilgos? Yo creo, presidente, que no nos queda otra alternativa.